Historia 1. La sepulturera del cementerio de Delicias. Llevo 15 años trabajando como sepulturera en el cementerio de Nuestra Señora de las Delicias, aquí en Madrid. He visto de todo: familias destrozadas, lluvias que convierten la tierra en barro pegajoso y madrugadas tan silenciosas que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Pero lo que me pasó hace 3 semanas me ha cambiado para siempre. Era un martes por la noche, cerca de las 2 de la madrugada. El turno nocturno siempre ha sido mi preferido. Menos gente, menos preguntas, solo yo, las herramientas y la tierra que conoce todos mis secretos. Esa noche había terminado de sellar la tumba de una mujer joven, Carmen Vázquez, fallecida en un accidente de tráfico. Su familia había insistido en el entierro nocturno por motivos religiosos, algo que respeto pero que siempre me genera cierta inquietud. Mientras recogía las palas y alisaba la tierra húmeda sobre el féretro, noté que el aire se había vuelto extrañamente denso. No era la humedad típica de octubre, sino algo más pesado, como si el propio cementerio estuviera conteniendo la respiración. Los cipreses, que normalmente susurran con la brisa nocturna, permanecían inmóviles. Incluso los gatos callejeros, mis compañeros habituales, habían desaparecido. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un lamento suave, casi inaudible, que parecía brotar directamente de la tierra recién removida. Me detuve, con la pala aún en las manos, y presté atención. El sonido se repetía cada pocos segundos, como un gemido ahogado, como si alguien estuviera llorando bajo varios metros de tierra y madera. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. 15 años en este trabajo te enseñan que la mente puede jugarte malas pasadas, especialmente durante las horas más solitarias. Pero el lamento continuaba, cada vez más claro, más desesperado. Era una voz femenina, joven, que parecía suplicar algo que no podía entender. Me acerqué lentamente a la tumba de Carmen. La lápida temporal aún no había sido colocada. Solo había una pequeña cruz de madera con su nombre grabado. Conforme me aproximaba, el lamento se intensificaba, y con él llegó algo más perturbador: el inconfundible sonido de uñas arañando madera, rápido y desesperado, como si alguien intentara salir desde dentro. El frío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que los sonidos provenían exactamente de donde había enterrado el ataúd hacía apenas una hora. Coloqué mi oído cerca del suelo y el terror se apoderó de mí. Podía escuchar claramente los golpes contra la tapa del féretro, acompañados de gritos ahogados que decían: por favor, déjame salir». Mis manos temblaron mientras buscaba mi teléfono móvil. Sabía que tenía que llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿Al médico forense? ¿Cómo explicar que una mujer declarada muerta estaba golpeando desde dentro de su ataúd? Los sonidos se volvían más violentos, más desesperados. Podía sentir las vibraciones en el suelo bajo mis pies. Sin pensarlo 2 veces, tomé la pala y comencé a cavar. La tierra suelta cedía fácilmente, pero cada palada parecía durar una eternidad. Los lamentos se habían convertido en gritos desgarradores que me helaban la sangre. «Ayúdame, por favor, ayúdame», resonaba desde las profundidades. Cuando llegué al ataúd, los golpes cesaron abruptamente. Un silencio sepulcral envolvió el cementerio. Con el corazón latiendo desbocado, limpié la superficie de madera y, con manos temblorosas, levanté la tapa. Carmen Vázquez yacía exactamente como la habíamos colocado horas antes. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, su rostro sereno, sus ojos cerrados. Pero había algo que me paralizó. Sus uñas estaban destrozadas y ensangrentadas, y en la parte interior de la tapa del ataúd se podían ver claramente las marcas de arañazos frescos. Desde esa noche, cada vez que paso por la tumba de Carmen Vázquez, escucho su voz susurrando mi nombre en el viento nocturno. Y lo más aterrador es que ya no estoy segura de si realmente la ayudé a salir, o si algo más salió con ella. Historia 2. El vigilante nocturno de San Isidro. Durante 8 años he sido el vigilante nocturno del cementerio de San Isidro, aquí en Madrid. He aprendido que los muertos tienen sus propios horarios, y que entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando el mundo de los vivos duerme profundamente, el cementerio cobra una vida propia que pocos se atreven a presenciar. Todo comenzó hace 6 meses, una noche de abril especialmente fría para la época. Realizaba mi ronda habitual por el sector antiguo cuando vi por primera vez aquella figura. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría el rostro, caminando lentamente entre las lápidas más viejas. Llevaba en sus manos un ramo de flores que incluso desde la distancia parecían marchitas y mustias. Al principio pensé que se trataba de algún familiar que había entrado sin autorización. Ocurre más a menudo de lo que la gente imagina.
viudas inconsolables, madres que no pueden aceptar la pérdida, hijos que buscan una última conversación. Me acerqué con la intención de acompañarla hacia la salida con la delicadeza que requieren estos casos, pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había rastro de ella. Solo quedaba el aroma penetrante de las flores podridas y una sensación de frío que me caló hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Las hojas de los árboles se movían sin viento, produciendo un susurro que parecía formar palabras en un idioma que no conseguía comprender. La segunda vez que la vi fue una semana después, exactamente a la misma hora. Esta vez pude observarla mejor desde mi garita. Se movía con una gracia sobrenatural, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Se detenía ante ciertas tumbas específicas, siempre las mismas, y dejaba una flor marchita sobre cada lápida. Conté 7 paradas, 7 flores, 7 tumbas que parecían formar un patrón que no lograba descifrar. Noche tras noche, la rutina se repetía. La figura enlutada aparecía siempre a las 3:15. Seguía exactamente el mismo recorrido. Visitaba las mismas tumbas y desaparecía antes de las 4. Comencé a llevar un registro. Todas las tumbas correspondían a mujeres jóvenes, fallecidas entre 1920 y 1940. Ninguna había superado los 30 años. Mi curiosidad se transformó en obsesión. Investigué en los archivos del cementerio y descubrí algo escalofriante. Todas aquellas mujeres habían muerto en circunstancias trágicas. Algunas por enfermedades súbitas, otras en accidentes inexplicables. Una incluso había aparecido ahogada en el Manzanares sin saber nadar. Pero lo más perturbador era que en cada certificado de defunción aparecía la misma firma. Doctora Elena Vázquez, médico forense. La noche que decidí seguirla, el aire mismo parecía vibrar con una energía siniestra. Las farolas del cementerio parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes que se movían independientemente de sus fuentes de luz. Cuando la figura apareció, me mantuve oculto tras un mausoleo y comencé a seguirla a distancia prudencial. Su recorrido fue exactamente el mismo de siempre, pero esta vez, después de dejar la 7ª flor, no desapareció. Se dirigió hacia la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas están tan deterioradas que apenas se pueden leer los nombres. Se detuvo frente a una tumba particular, una lápida rota y cubierta de musgo que hacía años que nadie visitaba. Me acerqué lentamente, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando estuve lo suficientemente cerca para leer la inscripción, el mundo se tambaleó bajo mis pies. Elena Vázquez, 1895-1943, doctora en medicina. Que Dios perdone sus pecados. La figura se volvió hacia mí lentamente. Bajo el velo, donde debería haber un rostro, solo había una oscuridad absoluta que parecía absorber la poca luz de la luna. Con una voz que sonaba como el viento filtrándose entre huesos secos, susurró: «Ya sabes la verdad. Ahora debes decidir si la llevas contigo o si te quedas aquí conmigo para siempre». Desperté al amanecer en mi garita, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Pero desde esa noche, cada vez que paso por la tumba de la doctora Elena Vázquez, puedo ver mi propio nombre comenzando a grabarse lentamente en la piedra, letra a letra, noche tras noche. Historia 3. La florista del cementerio de Montjuïc. Mi nombre es Carmen, y durante 12 años he trabajado como florista en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona. Conozco cada sendero, cada mausoleo, cada rincón donde las familias buscan consuelo entre mármol y recuerdos. Las flores son mi lenguaje con los muertos, pero hace 3 meses descubrí que no todos los difuntos aceptan mis ofrendas. Todo comenzó durante el funeral de Santiago Herrera, un hombre de 60 años que había fallecido de manera repentina. Su viuda, doña Mercedes, había encargado una corona de rosas blancas y claveles rojos, las flores preferidas de su marido. Era una ceremonia sencilla, apenas una veintena de asistentes bajo el sol matutino de septiembre. Mientras colocaba la corona sobre el ataúd, noté algo extraño. Las rosas, que esa mañana estaban frescas y fragantes, comenzaron a oscurecerse ante mis ojos. No era el marchitamiento natural que ocurre después de días sin agua, sino algo más violento y perturbador. Los pétalos se arrugaban como si una mano invisible los estuviera estrujando, y un olor pútrido, mezcla de tierra húmeda y carne en descomposición, comenzó a emanar de las flores. Los asistentes al funeral también lo notaron. Vi cómo algunas señoras se tapaban la nariz con pañuelos, y el propio sacerdote aceleró las últimas oraciones. Pensé que tal vez había algo malo con esa partida de flores, algún problema con el proveedor, pero cuando revisé el resto de mi inventario, todas las demás estaban perfectas. La segunda vez que ocurrió fue 2 semanas después, en el funeral de una joven llamada Isabel Martín. Había preparado un ramo de lirios blancos y margaritas,
flores que simbolizan pureza e inocencia. Pero en el momento en que me acerqué a la tumba para depositarlas, las flores se marchitaron instantáneamente. Los lirios se volvieron de un color marrón enfermizo, y las margaritas se deshicieron como si hubieran sido tocadas por ácido. Esta vez, además del olor nauseabundo, escuché algo que me heló la sangre, una risa ahogada que parecía provenir del interior del ataúd. Era una risa cruel, burlona, que contrastaba terriblemente con los sollozos de los familiares. Miré a mi alrededor para ver si alguien más la había escuchado, pero todos parecían concentrados en sus oraciones y lágrimas. Comencé a investigar. Revisé los registros del cementerio y descubrí un patrón escalofriante. Tanto Santiago Herrera como Isabel Martín habían muerto en circunstancias sospechosas, aunque oficialmente habían sido catalogadas como muerte natural e accidente, respectivamente. Pero había rumores, susurros entre el personal del cementerio sobre vidas turbias, secretos ocultos, deudas pendientes con la justicia divina. La tercera vez que mis flores se marchitaron fue durante el entierro de Roberto Vidal, un empresario que había fallecido en un supuesto accidente de coche. Esa mañana llevaba una selección especial, orquídeas moradas, las más caras de mi inventario. Doña Carmen, su esposa, había insistido en que fueran las mejores flores disponibles, pero cuando me aproximé al sepulcro, las orquídeas no solo se marchitaron, sino que comenzaron a sangrar. Un líquido rojizo y viscoso empezó a gotear de los pétalos, manchando mis manos y el suelo de mármol. El olor que emanaba era indescriptible, una mezcla de azufre, flores podridas y algo más profundo y siniestro que no sabía identificar. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura femenina, vestida con un traje de época, se materializó junto a la tumba. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Con una voz que parecía surgir desde las profundidades de la tierra, murmuró: «Estas flores no son para él. Él no las merece». La aparición se acercó lentamente, y pude ver que llevaba en sus manos flores frescas, hermosas, pero cuando las depositó sobre la tumba de Roberto, éstas se transformaron instantáneamente en espinas negras y secas. «Solo los justos merecen belleza en la muerte», susurró antes de desvanecerse como humo. Desde entonces, he aprendido a reconocer las tumbas malditas. Mis flores me lo advierten. Se marchitan, sangran o desprenden ese olor característico. He descubierto que el cementerio guarda sus propios secretos y que algunos muertos cargan con culpas que ni la muerte puede absolver. Ahora, cada mañana, antes de abrir mi puesto, susurro una oración pidiendo que las flores de ese día solo encuentren almas en paz, porque he aprendido que en Montjuic los muertos también tienen sus preferencias. Historia 4. El embalsamador del Tanatorio San Rafael. Soy Miguel Ángel Ruiz y llevo 17 años trabajando como embalsamador en el Tanatorio San Rafael, aquí en Sevilla. He preparado cientos de cuerpos para su último viaje, desde ancianos que murieron en paz hasta víctimas de accidentes que llegaron destrozadas. Pensé que ya había visto todo lo que la muerte podía mostrarme, hasta que llegó el cuerpo de Aurelio Mendoza. Era un martes por la noche, cerca de las 11. El tanatorio estaba sumido en ese silencio particular que solo conocemos quienes trabajamos con los muertos, un silencio metálico, frío, interrumpido únicamente por el zumbido de los refrigeradores y el goteo ocasional de alguna tubería. Aurelio había fallecido esa misma tarde en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, oficialmente por un paro cardíaco, aunque los paramédicos que lo trajeron murmuraban sobre circunstancias extrañas. Cuando abrí la gaveta refrigerada número 7, lo primero que me llamó la atención fue su expresión. En 17 años de profesión, nunca había visto un rostro así en un cadáver. Aurelio mantenía los ojos entreabiertos, apenas una rendija, pero lo suficiente para que se vislumbrara el blanco de las córneas. Pero lo más perturbador era su sonrisa, una mueca leve pero inequívoca que curvaba las comisuras de su boca hacia arriba, como si hubiera muerto saboreando algún secreto delicioso. Intenté cerrarle los ojos con la técnica habitual, presionando suavemente los párpados y aplicando un poco de vaselina para mantenerlos sellados. Pero cada vez que retiraba las manos, los ojos volvían a abrirse lentamente, como si algo desde el interior empujara los párpados hacia arriba. La sonrisa, por su parte, parecía intensificarse con cada intento que hacía por borrarla. El olor del formol llenaba la sala de preparación, mezclándose con ese aroma peculiar que desprende la muerte reciente, metálico, ligeramente dulzón, inconfundible para quienes trabajamos en este oficio. Pero mientras preparaba las herramientas para el embalsamamiento, noté que el cuerpo de Aurelio emanaba algo más, un olor que no sabía identificar,
como a tierra húmeda mezclada con incienso rancio. Comencé el proceso de drenaje, insertando la cánula en la arteria carótida para extraer la sangre. Fue entonces cuando ocurrió lo primero realmente extraño. La sangre que salía no tenía el color oscuro típico de un cadáver, sino que mantenía un rojo brillante, casi vivo, como si el corazón siguiera latiendo. Cuando toqué su piel para verificar la temperatura corporal, estaba tibia, no fría como debería estar después de 6 horas de refrigeración. Mientras inyectaba el fluido conservante, la sonrisa de Aurelio pareció expandirse. No era mi imaginación. Podía ver claramente cómo los músculos faciales se contraían ligeramente, como si estuviera disfrutando del procedimiento. Sus labios se entreabrieron levemente y por un momento terrible creí escuchar un suspiro de satisfacción que brotaba desde sus pulmones supuestamente vacíos. Decidí tomar un descanso. Salí de la sala de preparación y me dirigí al pequeño despacho donde guardamos los expedientes. Allí revisé la documentación de Aurelio Mendoza. Según el informe médico, había sido encontrado en su casa por un vecino, sentado en su sillón favorito, con esa misma sonrisa en el rostro. No había signos de violencia, ni indicios de envenenamiento. Simplemente había muerto sonriendo. Cuando regresé a la sala, me quedé paralizado en la entrada. Aurelio seguía en la camilla, pero su posición había cambiado. Estaba ligeramente incorporado, como si hubiera intentado sentarse, y su cabeza estaba girada hacia la puerta, hacia mí. Sus ojos, ahora completamente abiertos, me miraban fijamente con una intensidad que me heló la sangre. La sonrisa se había convertido en una mueca amplia que mostraba todos sus dientes. Con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas, murmuró: «Gracias por cuidarme tan bien, Miguel Ángel. Ahora es mi turno de cuidarte a ti». Las luces de la sala comenzaron a parpadear y pude sentir cómo la temperatura descendía bruscamente. Las otras gavetas del refrigerador empezaron a abrirse solas, una por una, revelando los cuerpos que habían pasado por mis manos en las últimas semanas. Todos mantenían esa misma sonrisa perturbadora. Todos me miraban con ojos que deberían haber estado cerrados para siempre. Salí corriendo del tanatorio y no he vuelto desde entonces. Cada noche desde mi casa puedo escuchar el teléfono sonando. Cuando contesto solo hay silencio al otro lado de la línea, pero sé que es Aurelio. Sé que está esperando a que regrese para terminar lo que empezamos esa noche. Y lo más aterrador es que día a día siento como mi propia sonrisa se está volviendo igual a la suya. Historia 5. La pianista de funerales de Salamanca. Me llamo Esperanza, y durante los últimos 6 años he sido la pianista oficial de los funerales en la iglesia de San Martín, aquí en Salamanca. He acompañado con música el último adiós de cientos de almas, desde el Ave María más solemne hasta los himnos más reconfortantes. Creía que mi piano Steinway de 1924 y yo formábamos un dúo perfecto, hasta el día en que descubrí que no éramos los únicos músicos en esa iglesia. Fue durante el funeral de don Eduardo Sánchez, un profesor de música jubilado, que había fallecido a los 73 años tras una larga enfermedad. Su familia había solicitado una ceremonia íntima, solo una docena de asistentes en aquella tarde de noviembre, cuando las vidrieras de San Martín filtraban una luz dorada que danzaba sobre las columnas de piedra centenaria. El aroma del incienso llenaba la nave principal, mezclándose con el perfume de los crisantemos blancos que rodeaban el ataúd de caoba. Había comenzado la ceremonia tocando Pied Jésus de Fauré, una de las piezas más solicitadas por las familias, cuando el padre Martínez elevaba la hostia consagrada. Todo transcurría con la solemnidad habitual hasta que llegó el momento del último adiós. Era entonces cuando tradicionalmente interpreto una pieza más personal, algo que hable del alma del difunto. La viuda, doña Carmen, se me había acercado antes de la ceremonia con lágrimas en los ojos. Esperanza, mi Eduardo siempre decía que tenía una melodía especial, una canción que nunca pudo terminar de componer. Era su obsesión, pero nunca me la enseñó completa. ¿Podrías tocar algo bonito para él? Decidí improvisar una melodía suave en do menor, algo melancólico pero esperanzador. Comencé con acordes simples, dejando que mis dedos encontraran su propio camino sobre las teclas de marfil. Pero cuando llevaba apenas unos compases, algo extraordinario ocurrió. Las teclas comenzaron a moverse solas, como si manos invisibles las estuvieran presionando. Al principio pensé que era mi imaginación, producto de la concentración y la atmósfera emotiva del funeral, pero pronto me di cuenta de que el piano estaba interpretando una melodía completamente diferente a la que yo había comenzado. Era una composición compleja, hermosa y desgarradora al mismo tiempo, llena de matices que solo un músico experimentado podría crear. Retiré mis manos del teclado, pero la música continuó. Las teclas se hundían con precisión,
creando acordes que nunca había escuchado antes, pero que de alguna manera me resultaban familiares. Era como si la melodía hubiera estado esperando durante años el momento adecuado para ser interpretada completa. Miré hacia el ataúd de don Eduardo, y por un instante terrible, creí ver que la tapa se movía ligeramente, como si algo respirara en su interior. Los asistentes al funeral también se habían dado cuenta de que algo extraño ocurría. Doña Carmen tenía las manos apretadas sobre el pecho, y lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba: «Es ella, es su melodía, la que nunca me quiso enseñar». El padre Martínez había detenido sus oraciones y observaba el piano con una mezcla de fascinación y terror religioso. La música se intensificaba, llenando cada rincón de la iglesia con una belleza sobrecogedora. Podía sentir cómo las campanas del campanario comenzaban a vibrar en resonancia con la melodía, aunque nadie las estaba tocando. El aroma del incienso se volvió más denso, más penetrante, como si la propia iglesia estuviera participando en esta composición póstuma. Intenté recuperar el control del piano, colocando mis manos sobre las teclas para detener aquella interpretación fantasmal. Pero en el momento en que mis dedos tocaron las teclas, sentí una presencia que me atravesó como una corriente eléctrica. Era don Eduardo. Podía sentir su pasión por la música, su frustración por no haber podido completar su obra maestra en vida, y su gratitud hacia mí por permitirle terminarla. La melodía llegó a su clímax con un acorde final que resonó en las bóvedas de piedra durante varios segundos, antes de desvanecerse en el silencio. Las teclas regresaron lentamente a su posición normal, y el piano volvió a ser simplemente un instrumento inerte. Pero en el aire quedó flotando algo más que música. Quedó la sensación de una obra completada, de un alma en paz. Doña Carmen se acercó después de la ceremonia, aún temblando. «Esperanza», me dijo tomando mis manos. Esa era exactamente la melodía que Eduardo tarareaba por las noches. Nunca pude escucharla completa hasta hoy. Desde aquel día, cada vez que toco en San Martín, puedo sentir otras presencias esperando su turno. Músicos que murieron con sinfonías incompletas, compositores que buscan una última interpretación. Y yo he aprendido que mi papel no es solo acompañar a los vivos en su duelo, sino también ayudar a los muertos a terminar lo que dejaron pendiente en este mundo. Historia 6. El médico del hospital abandonado de Cartagena. Soy el doctor Francisco Herrera, y durante 20 años trabajé en el Hospital de la Caridad de Cartagena hasta que cerraron sus puertas definitivamente en 2018. Pensé que nunca volvería a pisar ese lugar, pero hace 2 meses las circunstancias me obligaron a regresar, y lo que encontré allí dentro ha cambiado para siempre mi percepción de lo que separa la vida de la muerte. El hospital había sido cerrado oficialmente por problemas presupuestarios y falta de mantenimiento, pero todos los que trabajamos allí sabíamos que había otras razones. Durante los últimos años de funcionamiento habían ocurrido demasiadas cosas inexplicables. Pacientes que morían sin causa aparente, equipos médicos que se activaban solos durante la madrugada, y esa sensación constante de que alguien nos observaba desde los pasillos vacíos. Regresé porque necesitaba recuperar unos documentos importantes que había dejado en mi antigua consulta, historiales médicos que requerían para un caso judicial en el que debía testificar. El ayuntamiento me había dado autorización temporal para acceder al edificio, acompañado de un vigilante de seguridad que me esperaría en la entrada principal. Era una tarde de octubre, gris y húmeda, cuando atravesé las puertas principales del hospital. El olor me golpeó inmediatamente. Una mezcla de desinfectante rancio, humedad y algo más profundo que no sabía identificar. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, creando ecos que se perdían en la oscuridad de las plantas superiores. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes descascarilladas. Mi antigua consulta estaba en la 3ª planta, pero para llegar allí tenía que pasar por el sótano, donde estaba ubicada la morgue. Había evitado esa zona durante mis últimos años de trabajo, desde que comenzaron los rumores sobre ruidos extraños que provenían de las cámaras frigoríficas. Pero esa tarde, mientras caminaba por el pasillo principal, escuché algo que me heló la sangre: el zumbido característico de los equipos de refrigeración de la morgue. Eso era imposible. La electricidad del hospital había sido cortada hacía más de 4 años. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de allí inmediatamente. Bajé por las escaleras de servicio, siguiendo el sonido cada vez más intenso de la maquinaria funcionando. La puerta de la morgue estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba una luz fluorescente que no debería existir. Empujé la puerta lentamente y me encontré con una escena que desafía toda lógica. La morgue estaba completamente operativa. Las luces funcionaban, los refrigeradores zumbaban
y sobre las camillas de acero inoxidable había cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Me acerqué a la primera camilla con las manos temblando. Conocía esa morgue como la palma de mi mano. Había certificado docenas de muertes en esas mismas mesas. Levanté cuidadosamente la sábana que cubría el primer cuerpo y reconocí inmediatamente el rostro. Era María Dolores Ruiz, una paciente que había fallecido en mis brazos en 2016, víctima de un cáncer terminal. Pero María Dolores no estaba simplemente muerta, estaba sonriendo. Una sonrisa serena, casi beatífica, que nunca había visto en sus últimos días de agonía. Sus ojos estaban abiertos y me miraban fijamente, como si me reconociera. Con una voz que parecía venir desde muy lejos, susurró: «Doctor Herrera, me alegra volver a verle». El pánico se apoderó de mí, pero una curiosidad mórbida me obligó a continuar. Levanté la segunda sábana. Era Joaquín Martínez, fallecido en 2017 tras una operación de corazón que no pude salvar. Él también me miraba, también sonreía. «Gracias por intentarlo, doctor», murmuró con esa misma voz etérea. Una por una fui destapando todas las camillas. Reconocí cada rostro. Pacientes que habían muerto bajo mi cuidado durante los últimos años del hospital. Todos me miraban con gratitud. Todos me sonreían con una paz que no habían encontrado en vida. La sala se llenó de susurros, voces que se superponían unas con otras. «Gracias, doctor. Hizo todo lo que pudo. No se culpe por no habernos salvado». Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad más aterradora. En la última camilla, cubierta también con una sábana, había una silueta que reconocí inmediatamente por su forma. Con manos que ya no podía controlar, levanté la tela y me encontré cara a cara conmigo mismo. Mi propio cadáver me miraba desde la camilla, con esa misma sonrisa de paz eterna. «Bienvenido a casa, Francisco», murmuré a mí mismo. «Es hora de descansar». Desperté 3 días después en el Hospital General de Cartagena. Según me dijeron, el vigilante me había encontrado inconsciente en el parking del antiguo Hospital de la Caridad, víctima de un infarto. Pero yo sé la verdad. Sé que por unos momentos estuve del otro lado y sé que todos mis pacientes me estaban esperando allí, en esa morgue que nunca cierra, para decirme que había hecho lo mejor que pude. Ahora, cada noche, sueño con volver. Historia 7. La vecina de la casa mortuoria. Me llamo Rocío y vivo en el número 47 de la calle Betis, en el barrio de Triana, Sevilla. Durante 8 años, mi rutina matutina ha sido la misma. Preparar el café mientras observo el Guadalquivir desde la ventana de mi cocina. Pero desde hace 4 meses, mi atención se ha desviado hacia la casa de enfrente, el número 52, donde murió don Antonio Heredia en circunstancias que la policía nunca logró aclarar completamente. Don Antonio era un hombre solitario de 68 años, jubilado de los astilleros, que vivía solo desde la muerte de su esposa hace una década. Era de esas personas que pasan desapercibidas hasta que ya no están. Lo encontraron en su dormitorio un martes por la mañana, después de que los vecinos se quejaran por el olor. Según el forense, llevaba al menos una semana muerto, pero lo extraño era su posición. Estaba sentado en una silla frente a la ventana, mirando exactamente hacia mi casa, con los ojos abiertos y una expresión de profunda concentración. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía. Los herederos, unos sobrinos de Madrid, pusieron la propiedad en venta inmediatamente, pero nadie parece interesado en comprar una vivienda donde alguien murió en esas circunstancias. Las persianas están bajadas, el jardín está abandonado y oficialmente no hay electricidad conectada. Pero yo sé que esa casa no está realmente vacía. Todo comenzó 3 semanas después del funeral. Era cerca de las 11 de la noche, mientras fregaba los platos de la cena, cuando vi una luz tenue en la habitación donde había muerto don Antonio. No era la luz eléctrica normal, sino algo más sutil, como el resplandor de una vela o una lámpara de aceite. La luz se movía lentamente por la habitación, como si alguien la llevara en las manos. Al principio pensé que serían los sobrinos revisando las pertenencias del difunto, aunque me extrañaba que lo hicieran tan tarde. Pero cuando llamé al administrador de fincas al día siguiente, me aseguró que nadie tenía autorización para entrar en la propiedad y que las llaves estaban guardadas en su oficina. Sin embargo, esa misma noche volví a ver la luz, exactamente a la misma hora, siguiendo el mismo recorrido lento por la habitación. La tercera noche que observé el fenómeno, decidí prestar más atención. Me quedé despierta hasta medianoche, con las luces de mi cocina apagadas para poder ver mejor. La luz apareció puntualmente a las 11, pero esta vez pude distinguir algo más, una sombra que la acompañaba. Era la silueta inconfundible de un hombre mayor, encorvado, que caminaba lentamente por la habitación, llevando lo que parecía ser una lámpara de queroseno. Durante las siguientes semanas,
El patrón se repitió religiosamente. Cada noche, a las 11 en punto, don Antonio reanudaba su paseo nocturno por su antigua habitación. Pero lo más inquietante era que, ocasionalmente, la figura se detenía frente a la ventana y parecía mirar directamente hacia mi casa, hacia mi cocina, como si supiera que yo estaba observando. Una noche de lluvia intensa, decidí hacer algo que me aterrorizaba, pero que no podía evitar. Le devolví el saludo. Cuando la sombra se detuvo frente a la ventana, levanté la mano y la moví lentamente. Para mi horror y fascinación, la figura respondió de la misma manera, alzando lo que parecía ser su mano libre, en un gesto que podría interpretarse como un saludo cordial. Desde esa noche, nuestro ritual cambió. Don Antonio no solo paseaba por su habitación, ahora se dirigía directamente a la ventana y permanecía allí durante varios minutos, como si mantuviéramos una conversación silenciosa a través de la distancia que separaba nuestras casas. Yo me quedaba en mi cocina, tomando té y observándolo, sintiéndome extrañamente acompañada por primera vez desde mi divorcio. Pero la semana pasada ocurrió algo que me ha llenado de inquietud. La luz de don Antonio no apareció a la hora habitual. Esperé hasta las 2 de la madrugada, pero la casa permaneció completamente a oscuras. Al día siguiente, pregunté discretamente a otros vecinos si habían notado algo extraño, pero nadie más había estado observando la casa con la atención que yo le prestaba. Han pasado 7 noches sin señales de don Antonio y no puedo evitar sentir una extraña sensación de pérdida. Me he acostumbrado a su presencia, a nuestro saludo nocturno, a la certeza de que alguien más estaba despierto en el barrio durante las horas más solitarias de la noche. Esta mañana, mientras preparaba el café, he visto que hay una nota pegada en mi puerta. Con letra temblorosa pero legible, dice: «Gracias por la compañía, Rocío. Es hora de que descanse. Cuide bien del barrio». Ahora sé que don Antonio ha encontrado finalmente la paz, pero no puedo evitar echar de menos a mi vecino fantasma, el único que entendía lo que significaba la soledad de las madrugadas en Triana. Historia 8. El conductor de ambulancias de Valencia. Me llamo Carlos y durante 13 años he sido conductor de ambulancias en Valencia. He recorrido cada calle, cada avenida, cada callejón de esta ciudad a todas las horas del día y de la noche. Pensé que conocía todos los secretos que esconden las carreteras valencianas hasta que algunos de mis pasajeros comenzaron a susurrarme direcciones hacia lugares que no aparecen en ningún mapa. Mi turno nocturno comenzaba siempre a las 10 de la noche. Era el horario que prefería. Menos tráfico, menos urgencias rutinarias y esa extraña calma que solo se encuentra en las calles vacías de madrugada. Mi compañero de equipo, Javier, era un sanitario experimentado que había visto de todo durante sus 20 años de servicio. Juntos formábamos un equipo eficiente, acostumbrado a enfrentar emergencias con la profesionalidad que requiere trabajar entre la vida y la muerte. Todo cambió una noche de noviembre, durante un traslado desde un accidente en la autopista A7. Habíamos recibido la llamada cerca de las 2 de la madrugada. Un vehículo había salido de la calzada a la altura de Sagunto y el conductor había fallecido en el impacto. Nuestra misión era trasladar el cuerpo al Instituto Anatómico Forense de Valencia para la autopsia correspondiente. El hombre, de unos 50 años, había muerto instantáneamente, según confirmó Javier, después de verificar sus constantes vitales. Lo colocamos en la camilla con el respeto que merece todo ser humano. Cubrimos el cuerpo con la sábana reglamentaria y comenzamos el trayecto de regreso hacia la ciudad. Llovía intensamente y la visibilidad era escasa. Los limpiaparabrisas luchaban contra el agua que convertía las luces de la carretera en halos difusos y fantasmales. Llevábamos unos 15 minutos de viaje cuando escuché por primera vez esa voz. Era un susurro apenas audible que parecía provenir del compartimento trasero de la ambulancia. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna rendija, o tal vez Javier murmurando alguna oración por el difunto, cosa que solía hacer cuando transportábamos fallecidos. Pero cuando presté más atención, pude distinguir claramente las palabras: Calle Caballeros, número 23. La voz era ronca, apagada, como si surgiera desde una garganta que llevara tiempo sin ser usada. Miré por el retrovisor hacia Javier, pero él estaba concentrado revisando los papeles del traslado, ajeno a lo que yo estaba escuchando. «Javier», le dije, «¿has escuchado eso?» Él levantó la vista confundido. «¿Escuchar qué, Carlos?» La voz volvió a repetir la misma dirección, esta vez ligeramente más clara. «Calle Caballeros, número 23. Llévame allí». Javier negó con la cabeza cuando le pregunté si había escuchado algo extraño. Según él, el compartimento trasero estaba en completo silencio. Decidí ignorarlo y continuar hacia el Instituto Forense, pero la voz se volvió más insistente. «Por favor, calle Caballeros, número 23. Es importante». Había algo en ese susurro que me removía por dentro, una desesperación que traspasaba la frontera entre la súplica y la orden.
Sin saber por qué, desvié la ruta y me dirigí hacia el centro histórico de Valencia. La calle Caballeros es una de las más antiguas del barrio del Carmen, estrecha y adoquinada, donde las casas medievales se aprietan unas contra otras como dientes torcidos. El número 23 era un edificio de 3 plantas con la fachada desconchada y las ventanas protegidas por rejas oxidadas. No había luces encendidas, y el lugar transmitía esa sensación de abandono que caracteriza a las viviendas donde no vive nadie. Aparqué la ambulancia frente al edificio. La lluvia había cesado, pero el silencio que nos rodeaba era más inquietante que la tormenta. ¿Por qué hemos parado aquí?, preguntó Javier, claramente confundido. No supe qué responderle. ¿Cómo explicar que un muerto me había dado indicaciones para llegar hasta allí? Fue entonces cuando escuché el sonido de la camilla moviéndose en el compartimento trasero. Ambos nos giramos simultáneamente, y lo que vimos nos paralizó. El cuerpo del accidentado se estaba incorporando lentamente, la sábana resbalando de su rostro, revelando unos ojos abiertos que nos miraban fijamente. Con una sonrisa que me heló la sangre, susurró: «Gracias por traerme a casa, Carlos». Salimos corriendo de la ambulancia y no regresamos hasta que llegó el equipo de refuerzo. Cuando abrieron el compartimento trasero, el cuerpo estaba exactamente como lo habíamos colocado inicialmente, inmóvil, cubierto, sin signos de haberse movido jamás. Pero en la ventana del tercer piso del número 23 de la calle Caballeros, pudimos ver claramente la silueta de un hombre que nos saludaba con la mano. Desde esa noche otros pasajeros fallecidos han comenzado a susurrarme direcciones. Siempre son lugares donde vivieron, calles que frecuentaron, casas donde dejaron algo pendiente, y aunque cada fibra de mi ser me grita que no lo haga, siempre termino llevándolos a donde me piden, porque he aprendido que algunos viajes no terminan con la muerte, y que mi ambulancia se ha convertido en algo más que un vehículo de emergencias. Es el último taxi que algunos necesitan para llegar finalmente a casa. Historia 9. La limpiadora del crematorio de Zaragoza. Soy Pilar, y durante 8 años he trabajado como limpiadora nocturna en el crematorio municipal de Zaragoza. Es un trabajo que pocas personas están dispuestas a hacer: limpiar los restos de las ceremonias del día, mantener pulcros los hornos donde se despiden para siempre cientos de almas cada mes. Pensé que había encontrado paz en la solemnidad del lugar, hasta que los muertos comenzaron a hablarme directamente desde las cenizas. Mi turno comenzaba cada noche a las 11, cuando el último empleado del crematorio cerraba las puertas y me dejaba sola con mis tareas. El edificio, construido en los años 80, tiene esa arquitectura funcional y fría que caracteriza a las instalaciones municipales, pero por las noches adquiere un carácter completamente diferente. Los pasillos se alargan, las sombras se vuelven más densas, y el silencio se llena de ecos que durante el día pasan desapercibidos. Mi rutina era siempre la misma. Primero limpiaba las salas de ceremonias, luego los pasillos y las oficinas, y por último me dirigía a la zona técnica donde están ubicados los hornos crematorios. Esta última parte era la que más me costaba, no por el trabajo físico, sino por la carga emocional que conlleva limpiar los restos de las últimas despedidas del día. Fue durante mi tercer año de trabajo cuando comencé a escuchar las voces. Al principio eran susurros apenas perceptibles, que pensé que provenían de las tuberías o del sistema de ventilación, pero gradualmente se fueron volviendo más claros, más distinguibles, hasta que pude reconocer que eran voces humanas, conversando en tonos bajos y melancólicos. Las voces parecían surgir desde el interior de los hornos, incluso cuando estos llevaban horas apagados y fríos. No eran gritos de dolor o lamentos de terror, como podría esperarse en un lugar así. Eran conversaciones normales, cotidianas. Recuerda regar las plantas del balcón. Dile a María que la quiero. El dinero está guardado en el cajón de la mesita de noche. Eran los últimos mensajes que los difuntos no habían podido transmitir en vida. Una noche de diciembre, mientras limpiaba el suelo de mármol negro del área de hornos, encontré algo que me dejó paralizada. Cenizas esparcidas que formaban palabras perfectamente legibles. No eran restos casuales de alguna cremación. Estaban dispuestas de manera deliberada, como si alguien hubiera escrito un mensaje con ellas. La primera vez leí: «Gracias, Pilar, por cuidar de nosotros». A partir de esa noche, los mensajes de cenizas se volvieron frecuentes. Cada vez que llegaba a limpiar la zona de hornos, encontraba nuevas palabras formadas con los restos de quienes habían sido incinerados ese día. Algunos mensajes eran de gratitud, otros eran súplicas para que transmitiera información a sus familiares, y algunos simplemente expresaban la necesidad de ser recordados. «No me olviden. Estoy bien. Perdóname». Lo que más me conmovía era la delicadeza con la que aparecían estos mensajes,
Las cenizas estaban dispuestas con una precisión que requería tiempo y cuidado, como si cada alma hubiera empleado sus últimas energías en asegurarse de que sus palabras fueran legibles. Nunca vi a nadie escribiendo esos mensajes, pero sabía que cuando llegaba por las mañanas y los encontraba, debía leerlos con respeto antes de limpiarlos. Una madrugada particularmente fría, mientras fregaba el suelo cerca del horno número 3, escuché una voz femenina que me habló directamente. «Pilar, ¿puedes escucharme?». Me detuve, con el corazón latiendo aceleradamente. «Sí», respondí en voz baja, sintiéndome un poco ridícula, pero incapaz de ignorar la llamada. «Necesito que le digas a mi hija Ana que el collar de perlas está en la caja de zapatos del armario. Lo estaba guardando para su boda». A partir de esa noche, las conversaciones se volvieron habituales. Los difuntos me pedían que transmitiera mensajes, que consolara a sus familias, que resolviera asuntos pendientes. Yo anotaba cuidadosamente cada petición en una libreta que llevaba siempre conmigo, aunque nunca tuve el valor de contactar directamente con las familias. ¿Cómo explicar que sus seres queridos me hablaban desde las cenizas? La revelación más impactante llegó hace 2 semanas. Mientras limpiaba encontré un mensaje que me estaba dirigido específicamente. «Pilar, tu madre quiere que sepas que está orgullosa de ti. Dice que no te sientas culpable por no haber estado con ella cuando murió. Mi madre había fallecido 5 años antes, mientras yo trabajaba en este mismo crematorio. Nunca pude despedirme de ella, y esa culpa me había acompañado desde entonces. Esa noche lloré entre las cenizas, pero no de tristeza, sino de alivio. Comprendí que mi trabajo aquí no era casualidad, era la mediadora entre 2 mundos, la persona elegida para escuchar los últimos susurros de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Cada noche, cuando limpio este lugar sagrado, no solo mantengo pulcro el espacio físico, también ayudo a las almas a encontrar la paz que necesitan para su último viaje. Ahora, cuando llego al crematorio, ya no siento miedo sino propósito. Sé que hay mensajes esperándome, voces que necesitan ser escuchadas, y cenizas que formarán palabras de amor y despedida. Mi escoba y mi fregona se han convertido en herramientas sagradas, y yo en la guardiana silenciosa de los últimos deseos de quienes ya no están. Historia 10. El arqueólogo de la necrópolis romana. Soy el Dr. Eduardo Vázquez, arqueólogo especializado en civilizaciones clásicas, y durante los últimos 6 meses he dirigido las excavaciones de una necrópolis romana recién descubierta en las afueras de Mérida. Lo que comenzó como el hallazgo arqueológico más importante de mi carrera se ha convertido en una experiencia que ha puesto en cuestión todo lo que creía saber sobre la frontera entre el pasado y el presente. El yacimiento fue descubierto accidentalmente durante las obras de construcción de una nueva carretera. Los operarios encontraron fragmentos de cerámica y monedas que databan del siglo II después de Cristo, lo que llevó a paralizar inmediatamente los trabajos y a contactar con nuestro departamento de la Universidad de Extremadura. Cuando llegué al lugar por primera vez, supe que me encontraba ante algo excepcional. Una necrópolis prácticamente intacta, preservada bajo capas de sedimento durante casi 2000 años. Las tumbas estaban organizadas siguiendo el patrón típico romano. Las más elaboradas pertenecían a familias patricias, con sarcófagos de mármol decorados con relieves mitológicos, mientras que las sepulturas más sencillas correspondían a plebeyos y esclavos. Pero había algo diferente en esta necrópolis, algo que desde el primer día me generó una inquietud que no sabía explicar. Durante las primeras semanas, el trabajo transcurrió con normalidad. Mi equipo de 5 arqueólogos catalogaba meticulosamente cada hallazgo: ánforas funerarias, lucernas de aceite, monedas que se colocaban en la boca de los difuntos para pagar a Caronte, joyas y objetos personales que acompañarían a los muertos en su viaje al más allá. Pero cuando abrimos la primera tumba patricia, la número 17 según nuestro sistema de catalogación, todo cambió. Pertenecía a una mujer llamada Claudia Severa, según la inscripción de su lápida. Era un sarcófago de mármol blanco con relieves que representaban escenas del rapto de Proserpina, exquisitamente conservado. Cuando levantamos la pesada tapa con la ayuda de poleas, me quedé fascinado por el estado de preservación del contenido. Tejidos, joyas de oro, perfumes en pequeños ungüentarios de vidrio, todo prácticamente intacto. Pero en el momento en que tomé en mis manos un broche de oro con forma de serpiente que adornaba el pecho de Claudia Severa, experimenté algo que jamás había vivido antes. Una visión clara y detallada, como si estuviera presenciando una película, se apoderó de mi mente. Vi el funeral de la mujer, los plañideros profesionales lamentándose al son de flautas, los familiares vestidos de negro realizando libaciones con vino y aceite, el momento exacto en que colocaron ese broche sobre su túnica. La visión fue tan intensa que me desplomé.
y mis compañeros tuvieron que ayudarme a incorporarme. Cuando les conté lo que había experimentado, me miraron con preocupación. Eduardo, me dijo Carmen, mi segunda de a bordo, tal vez deberías tomarte un descanso. Llevas trabajando demasiadas horas bajo el sol. Pero yo sabía que no había sido una alucinación causada por el cansancio. Esa noche, en mi habitación del hotel, pude sentir una presencia femenina que me observaba desde las sombras. No era amenazante, pero sí insistente, como si Claudia Severa quisiera comunicarme algo importante. En sueños la vi señalando hacia su tumba con expresión de súplica, repitiendo en latín una frase que al despertar pude traducir: «Devuélveme lo que es mío». Al día siguiente, contra el consejo de mi equipo, decidí continuar la excavación de la tumba 17. Fue entonces cuando encontré algo que no figuraba en ningún inventario oficial: una pequeña tablilla de plomo enrollada, escondida entre los pliegues de la túnica de Claudia. Era un adefixio, una tablilla de maldición romana dirigida contra alguien llamado Marcus Aurelius Crispus, a quien acusaba de traición y adulterio. Cuando desarrollé cuidadosamente la tablilla y leí su contenido completo, la temperatura del yacimiento descendió bruscamente. Mis compañeros comenzaron a quejarse de un frío que parecía surgir desde el interior de la tierra, y varios de ellos juraron escuchar lamentos que provenían de las tumbas aún sin excavar. Yo mismo pude oír claramente una voz femenina que susurraba en latín: «Iam sis veritatem», ahora sabes la verdad. Durante las siguientes semanas, cada tumba que abríamos me proporcionaba nuevas visiones del pasado. Vi ceremonias funerarias, últimos momentos de vida, secretos familiares que habían permanecido enterrados durante milenios. Los espíritus romanos parecían desesperados por contar sus historias, por reclamar objetos que consideraban suyos por derecho. La experiencia más intensa ocurrió cuando abrimos la tumba del propio Marcus Aurelius Crispus. Su sarcófago estaba situado en el extremo opuesto de la necrópolis, como si hubiera sido apartado deliberadamente del resto. Cuando levanté la tapa, encontré su esqueleto en una posición antinatural, con los brazos cruzados sobre el pecho de manera defensiva y una expresión de terror petrificada en los restos de su cráneo. En el momento en que toqué una moneda de oro que llevaba en la mano, la visión más terrible se apoderó de mí. Vi el asesinato de Marcus Aurelius, envenenado por orden de Claudia Severa. Vi cómo su cuerpo fue enterrado secretamente, y vi la maldición que ella había lanzado para asegurar que su alma jamás encontrara descanso. Desde entonces los dos espíritus luchan cada noche en mi habitación. Claudia reclama justicia por la traición sufrida, mientras Marcus suplica perdón por sus pecados. Y yo, atrapado entre ambos, he comprendido que algunos secretos del pasado están destinados a permanecer enterrados, y que hay maldiciones que el tiempo no puede borrar. He decidido cerrar la excavación. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser desenterrados y algunas almas demasiado atormentadas para ser molestadas. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, puedo verlos aún. Dos sombras romanas condenadas a repetir eternamente su drama de amor, traición y venganza en las calles fantasmales de una Mérida que ya no existe.